Nico, bueno, y todo el mundo hablando en griego. Sí, Cipolitakis. 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 A ver, ¿qué pasa ahí? Pasan cosas muy interesantes para nosotros, no para los griegos, ¿no? Por supuesto. Grecia está con problemas muy serios de hace muchos años. Cuando estalla la crisis europea, la crisis financiera internacional, Grecia emerge con una deuda muy grande, además con problemas de credibilidad porque había estado disfrazando la deuda, metiendo la deuda abajo de la alfombra, y transcurrió un periodo muy grande entre 2010, 2009, cuando emerge el problema, y 2012, cuando finalmente hace una fuertísima reestructuración de la deuda con fondos provistos por los europeos. En ese momento le transfirió todo el riesgo griego que estaba en los bancos alemanes, europeos, en el mercado, a entidades bilaterales y multilaterales europeas. Entonces Grecia se quedó con una deuda muy alta, de casi 2 veces el tamaño de su economía, 200% de su PBI, pero la tienen casi todos, casi toda, los mismos europeos. La Unión Europea. Sí, hay un 20% que tiene el mercado. Grecia, en medio de esta peripecia financiera, tuvo un aumento brutal en la tasa de desempleo, hizo un ajuste fiscal muy grande, el desempleo llegó al 26%, 27%, hizo un ajuste para aumentar su superávit como exigencia de los europeos a cambio de toda la asistencia financiera que le dieron. En ese proceso hubo un desgaste muy grande de los partidos políticos tradicionales, algo que nos recuerda un poco a la Argentina, los dos partidos históricos, el PASOK y Nueva Democracia, uno de centro-izquierda, uno de centro-derecha, fueron perdiendo poder, y el presidente que terminó de implementar todo el ajuste, Samaras, en el año 2014, hace muy poquitito... El Sabeca de Banfield. El Sabeca de Banfield, sobre fin de año, se entusiasmó porque la economía ya estaba creciendo, tenían un superávit, se cansó de los reclamos de la oposición de izquierda y llamó a elecciones anticipadas para que le reafirmen su poder, tal vez un poquitito antes de tiempo. Perdió las elecciones y las ganó un partido de izquierda. Parecido a lo que le pasa a Rajoy, ¿no? Que lo castigan electoralmente en un momento en que parece que la economía está repuntando. Así es. Esto lo va a ayudar un poquito a Rajoy probablemente. Pero toma el poder Syriza, ponen de ministro de Finanzas a un señor que se llama Varoufakis, bastante excéntrico, que da clases de teoría de los juegos, y empezó un juego con Grecia que lo está llevando a la ruina. Durante 6 meses estuvo haciendo una negociación bastante peculiar con los europeos, en la cual los depósitos cayeron en ese proceso 60.000 millones de euros, 20%, una contracción del crédito gigantesca. La recuperación que tenía Grecia desapareció, el superávit se deshizo porque se pulverizaron los ingresos del fisco, y donde la teoría de los juegos del señor Varoufakis se basaba en la idea de que si Grecia se caía, arrastraba a los europeos, cosa que era ridícula, puesto que todo el riesgo que se podría haber contagiado a través del mercado, del balance de los bancos, el efecto dominó de una... Ya lo tenía el Estado europeo. Ya lo tenía el Estado europeo, un asiento contable para el Banco Central Europeo. No movía el amperímetro que se cayera. No movía el amperímetro. Y la otra cosa que no midió tanto Tsipiras, que es el primer ministro griego, como Varoufakis, es que el principal riesgo de contagio que hoy le transmite Grecia al resto de Europa es el contagio político. Es decir, si producto de toda esta negociación donde Grecia pensó que podía sacar ventaja y aflojar el ajuste, digamos, era exitosa, eso podía incentivar a los partidos de izquierda o populistas, como Podemos en España, una economía de $1,5 trillón contra 200.000 millones de dólares de la griega, o sea, un problema 7 veces más grande, a sumarse, tomar el camino griego. Entonces, si hay algo que no podían hacer los alemanes y el resto de Europa, y especialmente en defensa de España, era permitir el contagio político, que se iba a convertir en contagio financiero. Cosas muy elementales que el gobierno griego no vio. Ahora el domingo que viene hay un referéndum. El gobierno griego ahora ha llamado un referéndum en el cual le pregunta a sus habitantes de las islas, está en un proceso ahora a toda máquina haciendo llegar 8 millones de sobres, 16 millones de papeletas para votar, están imprimiendo a todo trapo esto, unas preguntas sofisticadísimas sobre
imagínate, un pescador en una isla griega, ¿qué opina usted de la propuesta aberrante que nos proponen los europeos sobre la sostenibilidad de la ¿Qué deuda? pálpito tenés de cómo va a salir ese referéndum? Bueno, ¿El gobierno va a salir respaldado? el gobierno impulsa el no y, digamos, la oposición impulsa el sí a la ayuda europea, a los términos del acuerdo. Ahora, el gobierno impulsa el no bajo la idea de que si el pueblo, digamos, dice que no, ahora sí los alemanes van a tener que ceder. Merkel se va... Digamos, en una idea, digamos, bastante primitiva sobre, digamos, qué es la democracia representativa, porque Grecia ya ha estado representando a quienes van a votar, y las ideas que ha transmitido el gobierno griego no han sido aceptadas hasta ahora y no van a ser aceptadas. Entonces, hoy Grecia está ante dos alternativas. Si vota el no, bueno, digamos que hoy Grecia está con un corralito, como el que tuvo la Argentina en su momento. Los griegos pueden retirar 60 euros por día. Me llama la atención que muchos dirigentes kirchneristas de izquierda, etcétera, saludan este fenómeno como si fuera algo positivo, cuando al mismo tiempo critican el corralito y el helicóptero, ¿no? Se están abrazando un corralito y a un helicóptero probablemente. Entonces, hoy los griegos pueden sacar 60 euros por día. Si gana el no, como Merkel, digamos, no va a estar conmovida porque ahora lo votó el pueblo griego, lo que va a ocurrir es que se va a caer la posibilidad de tener nueva asistencia, van a entrar en default. Es imposible salir del corralito sin asistencia por iliquidez a los bancos por parte del Banco Central Europeo, con lo cual se van a quedar con corralito, con default, van a seguir usando euros, pero no van a pertenecer al euro. Hay una diferencia entre usar el euro y pertenecer al euro. Pertenecer al euro significa formar parte de un sistema que te permite... usa dólares. Pero no pertenece al área dólar. No es un estado de Estados Unidos. Pertenecer al euro implicaría que Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, diga: te mando todo lo que haga falta para que los bancos abran y levantamos el corralito. Ahora, todo este cuadro que estás pintando, dos preguntas. Primero, ¿en qué afecta al mundo que está mirando esto como si estuviera por ocurrir algo de una extraordinaria dimensión expansiva o capacidad expansiva? ¿Y en qué afectaría a un argentino, a nosotros? Bueno, lo primero que hay que decir es que el riesgo de contagio financiero es muy bajo. Sin duda estas cosas convulsionan, va a durar unos días la convulsión en los mercados. Hoy la bolsa cayó un poco, los bonos cayeron un poco, en Estados Unidos cayó 2%, el dólar se apreció, pero es muy probable que esto tienda a desvanecerse porque no hay un castillo de naipes que empiece a caerse una carta atrás de la otra, como en Lehman. Esto no es Lehman, justamente porque el riesgo griego fue transferido a Europa en el año 2012. Ya no lo tienen los bancos, no van a quebrar bancos más allá de los griegos. Entonces, yo diría, es muy probable que esto quede acotado y sí tiene consecuencias políticas muy importantes para el resto de Europa, porque los partidos populistas que miraban con simpatía a Grecia, ahora le muestran a sus votantes que esas ideas los puede llevar un corralito. ¿Hay alguna posibilidad de que Kicillof nos diga en la segunda mitad del año, si se mueve el dólar o algo, que esto es por la crisis griega, que nos, digamos, influyen tantas cosas, bueno, se nos cayó el mundo en la cabeza tantas veces? Seguramente lo va a decir. Marginalmente, esta crisis genera un poco más de aversión al riesgo, un poquito más de depreciación de las monedas contra el dólar. El dólar se fortalece porque los inversores compran bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, en el margen le va a dar letra a Kicillof, que va a estar ávido de usarla porque va a tener problemas bastante complicados en el segundo semestre cuando termine la liquidación de la soja, que es bastante escasa. Entonces, yo creo que sí, que vamos a escuchar a nuestro Varoufakis local. Que no es Batakis. Que no es Batakis.